Buenos días a todos. Es con mucho honor y ganas de compartir con vosotros un rato de tiempo hablando de este tema que aquí tenemos, el espíritu en la sociedad actual. Bueno, esto viene en secuencia de que hemos escuchado a Merche. Mientras no logramos sacar la palabra, tenemos que usarla de la mejor manera para que dentro de unas encarnaciones ya vengamos con todo este conocimiento que esta doctrina nos ayuda en este camino que tenemos todos, por finalidad, el progreso humano. Muy bien, hablar de este tema significa, en mi opinión, hablamos de nuevas vistas o nuevas verdades sobre lo que se sabe ya. Un poco como decía este señor. Le vrai voyage de découverte n'est pas de voir de nouvelles terres, mais plutôt voir avec d'autres yeux. Este señor, Marcel Proust, que era contemporáneo de Kardec, en su tiempo, coincidió en la última encarnación, decía exactamente esto. Y hoy es aún más verdad, porque con toda la tecnología, con todo lo que sabemos, bueno, mejor que miremos a los rincones de las tierras que ya conocemos, porque ya están todas descubiertas, literalmente, en el mundo ya está descubierto, pero sí que hay siempre unos nuevos rincones. Y es interesante que tiene una dinámica sistémica. Cada vez que conocemos a un rincón más de una realidad, eso parece que se expande y hay muchos más para descubrir. Creo que ya todos se han dado cuenta de eso. Y claro que en el espiritismo también. ¿Y cómo llevar este tema? ¿Cómo analizar este tema desde su nacimiento, y hace más de 162 años, que fue publicado el libro de los espíritus, hasta hoy? Bueno, ella en realidad sigue siendo una filosofía, y va a ser, en el sentido que hay que justificar sus pautas, sus investigaciones, sus orientaciones. Y claro, de todo este conocimiento que se llega por la razón, que es la filosofía, en la filosofía se puede llegar a todo por la razón, pero, como sabéis, la ciencia es una rama, una hija de la filosofía, porque de parte de todo el conocimiento que podemos llegar a través de la razón, alguno hay que podemos llevar a un laboratorio y someterlo a experimentación y leer de los hechos que se presencian, leer las leyes. Kardec, por ejemplo, las leyes de la mediunidad humana, y tiene un libro científico, el primero que escribe solo de naturaleza científica, el libro de los medios, donde está todas las leyes que él, por el método experimental, ha leído que regían la actividad mediúnica conocida entonces. Muy bien, pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo este esfuerzo de investigación filosófica y científica? Bueno, como Kardec lo decía, para sacar de ahí unas pautas. En su tiempo él solo decía morales, de conducta para el hombre, para que él progrese más rápidamente, que es su destino natural. Claro, hoy en día esas pautas, con el desarrollo de la filosofía, ya se sabe que lo que decía Kardec, que era la filosofía moral, que era el espiritismo en la filosofía moral, hoy, con el desarrollo de la filosofía, hay una rama de la filosofía que se llama ética y que es un sinónimo de filosofía moral. Entonces, de ahí que vamos a hacer un repaso histórico desde el tiempo de Kardec, desde el nacimiento del espiritismo, viendo lo que era en su tiempo la naturaleza filosófica y científica y también las consecuencias que él ha sacado, e intentar ajustarla a los nuevos tiempos, nuevas tierras del señor Proust.
Muy bien, entonces empecemos por verlo, como os he dicho, siempre focado, siempre con la directriz del espiritismo. En este librito maravilloso, mucha gente acaba por no leerlo porque hay algunas corrientes de enseñanza espiritista que consideran que hay 5 obras que son la codificación básica o fundamental y que no incluye esta. Pues os sugería que la lea. Esta es la segunda obra que Kardec escribe en 1859. Él sale con el libro de los espíritus en 57. Después en ese año sale con un pequeño librito que son orientaciones para reuniones mediúnicas, que se transforma en 1861 en el libro de los medios. Sale en 58 también con la revista Espírita, pero autonomizado, un libro autonomizado como el libro de los espíritus, sale en junio de 1859. Y en esas fechas, mirad que el libro de los espíritus empezó, su primera edición solo tenía 501 preguntas. Hoy tenemos 1019, ¿verdad? Y antes que apareciese la primera versión con las 1019, que solo apareció en 61, que fue la segunda edición, él ha sentido necesidad de explicar exactamente lo que era el espiritismo. Y en este libro él ha puesto 2 definiciones. La primera que podemos ver es esta que aquí está, en que él le da el enfoque ya de estas 2 naturalezas de este conocimiento: ciencia, filosofía y ciencia, ¿vale? Y que como ciencia él estudia exactamente las relaciones de una forma experimental entre este mundo donde nos encontramos y el otro. Por eso este libro de los medios es el primer libro científico de Kardec, porque explica las leyes que rigen estas relaciones y que la ha sacado por experimentación, observando un medio y otro y otro y otro y otro, observando sesiones detrás de unas de otras, ¿vale? Y claro, que de esta investigación toda él decía que como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales. En su tiempo solo se usaba esta cuestión moral. Ya vemos que hay una diferencia entre ética y moral, y hoy, viendo las mismas tierras con nuevos ojos, nos debemos quedar por ética o ético-moral. Ya veremos. Muy bien, pero hay otra definición más científica también en este librito, que es esta que aquí está, que como ciencia trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y las relaciones de nuevo entre de ellos con el mundo corporal. Bueno, pasados estos 162 años y basado en lo que os he dicho ya, yo estaría en condiciones de proponernos esta, que aquí está, que es una mezcla, pero adaptada a los tiempos modernos, que sería una filosofía de base científica y consecuencias ético-morales, que tiene como finalidad la investigación del origen, la naturaleza y el destino de los espíritus. ¿Vale? Es una propuesta mía, es mi verdad, es como yo lo veo. Tendréis otras, quiero escucharlas, ¿sabes? Porque estoy aquí para aprender con vosotros tampoco. Ahora me toca hablar, pero vosotros quiero escuchar también, ¿eh? Muy bien. Otra cosa que hay alguna confusión. ¿Quién de aquí piensa que la palabra espiritismo fue creada por Kardec? ¿Alguien piensa? Uno, 2. Pues, perdonad, estáis equivocados. Pero gracias. No, todo está combinado. Vale, había de haber uno. Muy bien. No, es que en realidad la palabra no fue creada por Kardec. Y podéis probarlo por vosotros. Si por ejemplo, os diré a Google, el señor Google no sabe todo, pero si buscáis un motor de búsqueda
especializado en obras en inglés, como este, Making of American Books, y pesquisáis Spiritism, en inglés, Spiritism, antes de 1855, ¿y por qué 1855? Kardec empieza escuchando cosas sobre las mesas giratorias y tal en 54. En 55 por primera vez va a una reunión mediúnica y solo en 57 escribe el libro de los espíritus y habla de espiritismo. Entonces, si decís ahí en internet, en este enlace, enséñame ahí cuántas veces la palabra spiritism en inglés aparece antes de 55, sorpresa de las sorpresas. 12 veces, 3 autores distintos, y en una obra 10 veces. Y la primera, 1850, The Great Harmonia, del señor Andrew Jackson Davis, que se conoce en la historia del espiritismo. Entonces, existía la palabra spiritism en inglés en 55, en 54, en 50. ¿Qué Kardec hizo? Lo que hizo fue lo que se llama un neologismo, ¿verdad? Cogió esta palabra, le añadió una E final para francés y dio spiritismo, que en castellano es una O final, una E delante, y en portugués también, espiritismo. No saca ningún valor a Kardec, ¿eh? No saca, pero lo que es justo, lo que es verdadero existe. Nueva visión sobre viejas tierras, ¿vale? Vamos a seguir. Entonces, ya determinamos que la mejor forma de hacernos este repaso histórico sería seguir con el tema filosófico, científico y las consecuencias ético-morales. Vamos al tema filosófico como la madre de todo el conocimiento. Y hablar de filosofía siempre se tiene que hablar de la diferencia entre realidad y verdad, y que para los interesados en el primer capítulo de este mi libro lo explico bien. Vamos a ver algunas cosas, algunos dibujitos en castellano aquí en esta conferencia, ¿vale? Y hay que, después de repasar esta idea de qué es la realidad y qué es verdad, hay que ver por qué el espiritismo es al final una filosofía, y ver después entonces cuáles son las bases filosóficas del espiritismo, las que más comunes, las que orientan esta investigación filosófica y científica. Vamos a realidad y verdad. Señor Platón, quien se piensa que sea, corrígeme si no estoy bien, mi querido filósofo Tony Lledó, el señor Platón había dicho esto, ¿no? Es el amor al saber. Muy bien. Señor Platón había dicho que la filosofía es el amor al saber. Y decía también que el saber es la búsqueda del conocimiento. Y también se sabe que el conocimiento es la búsqueda continuada de la verdad. Pero lo que ocurre es que la verdad absoluta es inconcebible para el hombre. Os voy a demostrar por qué. Vamos a mirar este pequeño vídeo. Muy bien, entonces, para un visitante que sabía que estaba esta ventanita ahí, iba ahí y con su móvil o su cámara sacaba esta verdad y iba a contar para casa que había ahí esta composición gráfica en el museo. ¿Está cierto? Otro que no tenía tiempo pasó desde al lado, sacó una foto y sacó esta.
sacó esta. También está cierta, ¿no? No está errada, es su verdad. Nosotros hemos sacado esta porque teníamos esta de la tele, esta cámara y tal, ¿no? Sacamos, es una verdad más completa, pero está cierta también. Entonces, mis amigos, ¿estáis de acuerdo? No hay otra. Es una verdad, es una versión de la realidad. Y nadie se ponga pensando que es el dueño de la verdad, ni siquiera en el espiritismo. Hay humildad. Estamos aquí todos para aprender unos con los otros. Y claro, siempre vamos a ver la realidad según nuestra verdad. Y solo podemos lograr progresar si sabemos respetar la verdad del otro y con las dos salimos con una mejor. Como por ejemplo, en esta es la mejor de las dos. ¿Por qué? Porque incluye sistémicamente a las dos personas. ¿Vale? Y la convocatoria del espiritismo es esto. Kardec siempre lo ha dicho. Hay que usar la razón, usar la razón, usar la razón. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, la verdad absoluta sería la perfección. Y bueno, la perfección solo Dios la tiene. Nosotros estamos muy lejos de obtenerla. Por eso la filosofía trabaja con el conocimiento, ¿vale? No trabaja con la verdad, trabaja con la búsqueda constante. Tiene una verdad y sale buscando una mejor. Y si alguna mejor se revela, como se ve, por ejemplo, en la Génesis, seguiremos hablando de esto. En el capítulo 1, párrafo 55 de la Génesis, el último libro de Allan Kardec, él dice que el espiritismo va al lado de las otras ciencias. Y si en algún momento las otras ciencias presentan con una realidad mejor, una verdad mejor, él la acepta. ¿Vale? No hay aquí papas, jefes del espiritismo, no hay dueños de la verdad, no hay. Todos estamos iguales. ¿Vale? Muy bien. Claro que el espiritismo, si es filosofía, trabaja con el conocimiento, buscando continuamente la verdad. La filosofía, para entender bien la naturaleza filosófica, os voy a poner un pequeño ejemplo. El padre del cura, del pater, el padre del cura, es hijo de mi padre. Yo y el cura, ¿cuál es la relación familiar? Voy a repetir. El padre del cura es hijo de mi padre. Yo y el cura, ¿qué somos? ¿Cuál es la relación familiar que tenemos? O sobrinos. ¿No será sobrinos? El padre del cura es hijo de mi padre. Entonces el cura es mi sobrino. ¿Verdad? ¿Ves la naturaleza filosófica? Es esto. Esto es naturaleza filosófica. Coger la razón y no ir por la primera. Los que dicen otra cosa están yendo por una de las herramientas, una de las 3 herramientas que se usa para resolver problemas, y yo la enderezo también en este librito, en el primer capítulo. Nosotros, para resolver problemas, tenemos 3 herramientas. Una es el conocimiento. Uno se va a la escuela y recibe información de algo, ¿vale? Y claro, si se presenta un problemilla en la vida, se tiene información para eso, la resuelve y ya está. Pero cuando no se tiene esa formación, la segunda que entra es la experiencia, el saber de experiencia hecho, ¿verdad? Yo he pasado por eso, mi amigo, mi padre y tal, y me han dicho, ven, hacia así, hacia y tal, y no veo, ahí va. Los verdaderos problemas, ¿sabe cuándo se les ponen? Es cuando la primera y la segunda fallan. Si el conocimiento y la experiencia fallan, sobra una única que se llama intuición. Y intuición, cuidado,
va por modelos mentales. Y para un espiritista sabe bien lo que es intuición. Incluso se considera también una capacidad mediúnica. Y la intuición nos puede llevar a muchas cosas. Nos puede llevar a equivocar. No, son hermanos. O otra cosa. Y tenéis algunos ejemplos aquí. Si queréis, unas preguntitas en castellano, con dibujos en castellano, y podéis verlas. Muy bien. Entonces, ¿cómo Kardec le ha dado esta naturaleza filosófica al espiritismo? Vamos a ver cómo le hizo yo. Seguramente, como he dicho, hoy el espiritismo es ética, sinónimo de ética. ¿Por qué? Porque decía Kardec que era una filosofía moral, no era una religión, era una filosofía moral. Y filosofía moral hoy es ética. Vamos entonces a ver con este vídeo por qué Kardec lo le. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações, e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais, muito mais. ¿Habéis sentido esta naturaleza filosófica buscar justificaciones con la razón para los hechos que él observaba? Él empezó, bueno, puede ser el magnetismo, pero al final, no, pero existe un magnetismo especial, porque no es un magnetismo al azar, fortuito, es que obedece a una inteligencia, porque tenía una codificación. Por ejemplo, hemos visto con Basilio, ¿no? Y si a Basilio intentó de pero eran los golpes en la mesa y tal, pero tenía un código. Ahora, es como hablar, yo estoy hablando con vosotros, estoy haciendo un hecho inteligente, porque estoy uniendo palabras en un idioma que los dos interpretamos, es un hecho inteligente. Como decir, bien, sí, un golpe, no, dos golpes. Esto no es magnetismo al azar, es un hecho inteligente. ¿Dónde está esta inteligencia? ¿Vale? Y así Kardec le dio la naturaleza filosófica al espiritismo, y que sigue hoy, y hoy tenemos que seguir con ella y a profundizarla también. Muy bien, entonces, ¿y cuáles son las bases filosóficas más comunes del espiritismo? Bueno, si ustedes a Wikipedia, ustedes a ver
19. Vale, yo solo voy a traer aquí mi verdad. Mi verdad. Una foto, no es un vídeo, una foto. Y voy a traer estas 5. Dios como causa primera de todo, la inteligencia suprema, un único, sea el nombre que le quiera llamar, causa primera, Dios, Alá, Abraham, lo que sea, solo puede decir uno filosóficamente, punto. Vale, el espíritu, porque supervive, hay algo que supervive al cuerpo físico, y se supervive ese ente que es el espíritu, que tiene la inteligencia y tal. Bueno, entonces se comunica. La inteligencia es un atributo del espíritu, dice la pregunta 24 del libro de los espíritus. Entonces significa que la inteligencia va con el espíritu, con este ente que sobrevive, ¿vale? Entonces, la comunicabilidad de los espíritus como ese hecho inteligente es también algo producido por los espíritus, ¿verdad? Después tenemos reencarnación. Entonces se supervive este ente, y para progresar él necesita de someterse a pruebas. Estas pruebas del chaleco hoy es azul, debe ser de otro color. Muy bien, perfecto, varias veces para nos ayudar a desplazar más rápido. Y claro, pluralidad de mundos. Hombre, luego creo que no, pero si saliésemos luego a mirar el cielo y no hubiera nubes, veíamos un montón de puntos de color y tal, todo el bonito. Y esos puntos que Dios los ha puesto ahí solo para que uno con gafas, sin gafas, lo fuese a mirar, y los ciegos no miran y tal. Hombre, tontería, un universo tan largo y un ser tan inteligente iba solo a hacer esto. No entra así. ¿Vale? Entonces, Dios como la base filosófica mayor, os voy a dar mi verdad, pero gustaría, si otro tiene otra, gustaría que me la plantease. Es que siempre y solamente va a tener una naturaleza filosófica. ¿Por qué? Muy bien, vamos a mirar por ahí. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have a Solo por la cause. razón de llegar a Dios. Porque a todo el efecto corresponde una causa, ¿vale? Y entonces tiene que haber una causa primera, llamemos lo que llamemos, es Dios. Y entonces, ¿por qué no puede tener naturaleza científica? Ya vamos a ver lo que es ciencia, pero ya os digo, os he dicho hace unos minutos que la ciencia es hija de la filosofía. Lo que distingue el conocimiento científico del conocimiento filosófico es la posibilidad de comprobación, sujetarlo a experimentación, llevarlo a un laboratorio, compararlo, medirlo. Dios es único. ¿Cómo vamos a medirlo? ¿Dónde está Él para medirlo? ¿Y compararlo con qué? Si es único. Nunca. En mi verdad. Pero si hay otra, quiero escuchar. Nunca. Esta base va a tener una naturaleza científica. Por una cuestión
filosófica demostrable, ¿vale? Muy bien, las otras, bueno, las otras sí, a lo largo del tiempo, sí que ya tienen una naturaleza científica, unas más que otras en nuestro Señores, Pero entonces vamos a era ver lo que llamaré solo las sencillamente otras. el buen sentido encarnado. Aplicadas sin cesar a su obra las indicaciones íntimas del sentido común. Ese estudio, que fue lento, difícil y complejo, debe ingresar ahora en un periodo científico. Ese método debe tomar los fenómenos de orden misterioso que hemos presenciado para disecarlos, medirlos y definirlos. El espiritismo no es una religión, sino una ciencia. Hasta pronto, mi querido Allan Kardec, hasta pronto. Acabamos de escuchar, aunque en castellano, señor Camille Flammarion, un astrónomo contemporáneo de Kardec, medium que trabajaba en la Sociedad Espiritista de París, tiempo de Kardec, y que ayudó mucho a escribir, por ejemplo, el capítulo de uronografía de la Génesis, fue muy escrito a través de vía mediúnica por Camille Flammarion como medium, ¿vale? Bueno, y él fue uno de los personajes. Hubo 4 discursos fúnebres en el día 2 de abril de 1869. Kardec falleció al 31 de marzo y 2 días después fue su funeral para el cementerio de Montmartre, que no es el cementerio donde está hoy, que está en Père Lachaise, se ha trasladado un año después. Pero en esas fechas hubo 4 discursos y uno de ellos era este señor, Camille Flammarion, que nos ha dicho esto, que Kardec ya decía, esto es una ciencia, mis amigos, una filosofía y una ciencia, hay que justificar, hay que probar, hay que demostrarlo, ¿vale? Entonces, hablar de ciencia, primero de todo, vamos a repasar lo que es ciencia, ¿vale? Y es hablar del método científico, naturalmente, y claro que vamos a ver de estas bases filosóficas, las 5 que hemos levantado, ya sacamos una que será siempre filosófica, las otras ya tienen evidencias científicas. ¿Y qué evidencias tenía hace 160 años? Y que tiene hoy, con nuestra tecnología, los tales nuevos ojos sobre viejas tierras, ¿vale? Muy bien, ¿qué es ciencia? Então, o que é ciência? É um conhecimento dos fenômenos do mundo. A filosofia era um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é o conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca. Porque antes a gente tinha conhecimento das coisas. Agora, com a ciência, a gente avançou muito, só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto. Eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo. Então, ciência é o conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim, detecto um problema, lanço uma hipótese, hipótese. Eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta. Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. Exemplo? Primeiro libro científico, el libro de los libros. Las leyes generales universales de la mediunidad, de las capacidades mediúnicas que se conocían en esos momentos.
Mas al final de este congreso escucharán una conferencia sobre nuevas capacidades milenarias, que sí, que las hay. Pero adelante, no será una conferencia mía, pero os confío que la van a ver. Muy bien, entonces, esto significa que este proceso, porque tiene que pasar el conocimiento para salir de filosófico y transformarse a científico, es el método científico. Y que tiene estas fases. Se observa un hecho, se hace preguntas para determinar cómo cargar, que esto podría ser el magnetismo, ¿no? Si no, los espíritus y tal, igual. Se levanta una hipótesis, está bien explicado, hipo, bajo, es una pequeña, porque el rincón del conocimiento es pequeño, y también porque es una primera, puede haber muchas hipótesis, y solo una saldrá como tesis. Aún así, siempre lista porque es solo una verdad, y la verdad es una cosa, ¿vale? Siempre lista para que sea cambiada. Y claro, y después vamos a sujetar a la experimentación. El espiritismo usa como herramienta privilegiada la mediunidad. Es un poco como la astronomía. ¿Cuál es la herramienta privilegiada? Es el telescopio, ¿no? Vale. Para mirar a otros cuerpos celestes. Y el espiritismo usa la mediunidad, que será su telescopio, para mirar al otro mundo. ¿Vale? Muy bien. Y después de observar todo esto, se van tirando conclusiones, haciendo documentación, descubrir y seguir aprendiendo, porque puede que una hipótesis salga como tesis, ¿sí? Las otras se pierden o incluso tienen que apurarse mejor, pero pasado mañana, hombre, el conocimiento va por delante y surgen nuevas verdades. Y en eso estamos. Muy bien, entonces en esta primera fase, este método tiene en realidad una fase científica. En estos primeros 3 pasos, una fase filosófica, perdón. Y lo que pretendemos es levantar una justificación para una creencia que nos parece verdadera. Por ejemplo, Dios. Tiene que haber un Dios. Pero ¿por qué? Hemos visto aquí. Ya, justificación. Vale, y después de eso, entonces sí, sujetada en esta segunda fase, será una fase científica, en que sí, señor Platón, el padre de la filosofía, decía que también filosofía es la creencia verdadera justificada. Un discípulo suyo, señor Aristóteles, también que se llama el padre, se considera el padre de la ciencia, ha dicho esto, que la ciencia es la creencia verdadera justificada. Hasta aquí, filosofía y comprobada. ¿Vale? Y el espiritismo va por ahí. Mira, el Evangelio según el espiritismo, tercera obra de la codificación fundamental, que se considera al capítulo 19, la fe transporta la montaña. En el párrafo 7 está ahí algo que dice: fe inalterable es la que puede hacer frente a la razón en todas las edades de la humanidad. ¿Os dais cuenta de esto? Razón, filosofía, ¿vale? Y cuando vamos para la parte científica, sí, tenemos esta primera obra por excelencia. Y ahora sí, que Kardec dice, se van al párrafo 230, hay un mensaje del espíritu Erasto, que te dice así: mejor que ignores a 10 verdades do que te creas en una sola mentira, una sola creencia que no está correcta. Es exactamente eso, hay que ser muy racional y hay que llevar a las últimas consecuencias y no irte por la primera. Y claro, y aún así, cuando del proceso todo, del método científico, sale de una de las hipótesis de explicación de un fenómeno, sale una tesis, aún así esa tesis tiene un código temporal, una validez temporal, hasta que otra mejor venga. Y Kardec lo dice aquí, exactamente, la última obra, Génesis, 1868. En capítulo primero habla de sus caracteres de revelación espírita y dice en el párrafo 55, el espiritismo va al lado de las otras ciencias. Y si en algún momento las otras le presentan una verdad mejor, él la acepta. Así es, no hay dogmas aquí. Hay racionalidad.
hay objetividad, hay que siempre sacar de la cabeza. ¿Vale? Muy bien. Entonces, basado en esto, vamos ahora a mirar las otras bases y a ver dónde está la naturaleza científica de las otras bases. ¿Vale? Muy bien. Y la podemos encontrar, sí. La naturaleza filosófica de Dios está muy bien en la parte primera del libro de los Espíritus, que es un tratado del mejor que yo conozco, de filosofía sobre la causa primera de Dios. Luego en la parte primera es fácil de leer, es interesantísimo. Bueno, esas partes de la ciencia, el contenido científico, lo encontramos también en el libro de los Espíritus, pero especialmente en el libro de los Medios y Génesis. Y vamos entonces a repasar las otras bases. El Espíritu. El Espíritu realmente hoy ya tiene algunas evidencias muy interesantes, experiencias cercanas a la muerte. Vamos a ver un vídeo y vamos a ver lo que era en tiempo de Kardec con su conocimiento, porque no se hablaba en experiencias cercanas a la muerte, o por lo menos no se estudiaban como se estudia, ¿no? Hoy, la experiencia cercana a la muerte, pero filosóficamente él ya lo tenía. Y hoy vamos a ver que la medicina de hoy ya reconoce, llama, lo que nosotros llamamos espíritu, llama conciencia no local. Vamos a ver un vídeo que nos enseña esto. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou, e, portanto, um ser imaterial e individual, que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas, pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. La ciencia hoy tiene un problemilla para resolver. Es que los parámetros que se deben observar para declaración de alguien que está muerto debe de ser parada cerebral. No hay sangre aquí pasando en la base del cerebro. Y eso se puede ver por un electroencefalograma que se sale plan, o por resonancia magnética que se ven los fluidos, se pasan o no pasan. Y comprobado esto, tenemos una muerte legal. Claro, en estos casos, que hasta por insistencia del médico, siguieron
Y bueno, con recuperación de desfibriladores, y algunos han resucitado, llamémoslo así. Unos han tardado 9 minutos, 12 minutos y tal, y los que han resucitado, interesante, vienen con memorias muy nítidas de estos minutos que han estado muertos. Entonces, si la conciencia es un producto del cerebro como postula la medicina mecanicista tradicional, porque todo viene del cerebro, hay muerte, si el cerebro ya no funciona, no hay conciencia. ¿Cómo? Si no hay conciencia y él tiene todavía conciencias, memoria. Entonces la medicina reconoce que hay una conciencia no local. Hay un libro maravilloso de Pim Van Nomen que se llama Conciencia en el más allá, que os sugerencio a leer, y tiene 300 casos, y 60 y pico de estos casos lo desea. Y hay todos los años, mi amigo Carlos vino de este congreso en Albacete, se llama Vida después de la vida. Todos los años en Albacete, por estas fechas, se hace un congreso con este nombre, Vida después de la vida. Y se trata de esto exactamente. Os refiero si alguno va por ahí alguna vez. Muy bien, al respecto de la comunicabilidad de los espíritus. En el tiempo de Kardec teníamos la transcomunicación mediúnica, solo a través de medios humanos. Hoy seguimos teniendo la transcomunicación mediúnica, pero también la instrumental. ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a ver, lo que era en Kardec, que es... Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plena Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day, and heard the voice of her daughter Kathy disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorlund of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental transcommunication, or ITC. Evidencias de hoy. Yo investigo en estas áreas. Obtenemos de estas voces, hay imágenes, voces se puede obtener en un aparato de grabación, sea digital o no, o de cinta, da igual, no es la forma que es importante, pero se puede obtener y todos lo obtendrán porque es una medida de efectos físicos que requiere una intensidad muy bajita de ectoplasma, de energía, por el medio que es el investigador. También hay imágenes obtenidas por cámaras fotográficas, digitales o no, o cámaras de vídeo. Y hay texto obtenido en ordenador, antes ya en teleimpresores y faxes también, texto autónomo, ¿vale? Muy bien, y por fin tenemos la reencarnación, no por fin, en penúltimo,
tenemos la reencarnación. Reencarnación en tiempo de Kardec era fundamentalmente un hecho filosófico, pero hoy la medicina se depara con dos evidencias, que son las memorias de niños de edad hasta los 6, 7 años, que se acuerdan de una vida anterior. Y si añadimos a eso una marca de nacimiento compatible con la forma traumática como han muerto en su última reencarnación, ahí, la hostia. Vamos a ver cómo vamos a ver un vídeo. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. Y cuando con estas memorias, que el niño no tiene como acordarse con detalles. Cuando yo era, dice a su padre, cuando yo era tu padre, teníamos este gatito con este nombre, este cosa y tal. Y por eso este niño, que estaba en el medio, que fue policía muerto como policía en la encarnación anterior, él cuando viene en esta encarnación, además de acordarse de lo que había vivido, él ha muerto de un tiro en el corazón. Él nació con una malformación congénita en el corazón, exactamente en el sitio donde entró el tiro. Cuando hay marca de nacimiento que se unen a memorias, la cosa habla. En última base filosófica, la pluralidad de mundos. Si en tiempo de Kardec era más filosófica, hoy sí tenemos por lo menos 2 ramas de la ciencia. Fin, no es base filosófica esa, no me creo. Me ponías otra aquí. Hay 2 ramas de la ciencia que se dedican a esto. Una es la astronomía y astrofísica, buscando exoplanetas, partiendo del principio que si hay vida en nuestro planeta, con las condiciones que hay, si encontramos a otro igual, habrá vida. Vale, estamos ignorando un montón de ellas, porque estamos considerando que la vida tiene que ser siempre con estas pautas que la conocemos. Vale. Pero ya hay otra rama de la ciencia, la física cuántica, que hoy ya lo demuestra matemáticamente, que no hay solo 4 dimensiones, alto, largo, ancho y tiempo, que influye en las otras 3 de espacio-tiempo con el señor Einstein, pero bajo el nivel atómico hay más 7 y 4 son 11. Eso claro, y no las vemos. Pero cuando en una reunión mediúnica nos sale
una inteligencia diciendo, estoy aquí, te estoy viendo, yo no te estoy viendo. Vale, nosotros no vemos las otras dimensiones, ya lo existe. Estará en otra dimensión, en nuestro universo o en universos paralelos. Vamos a ver un vídeo que nos va a enseñar esto. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian. Interesantísimo para entender estos temas de la física cuántica, de otras dimensiones, otros universos. Y bueno, este teléfono gravítico, gravitacional, hay una partícula de fuerza de las 18 que es el gravitón. Y parece que esta será la que hace la comunicación entre distintas dimensiones o universos, como hemos visto. ¿Os suena a mediunidad? ¿Os suena? Anísimo, anísimo. Ya veremos lo que la ciencia nos traerá en el futuro. Muy bien, hemos visto que de toda esta investigación, ¿para qué? Para sacar pautas. No hay fe inalterable sino la que puede mirar frente a la razón en todas las edades de la humanidad. Pautas éticas justificadas. Y eso, claro, nos lleva a hablar de qué es el bien y la solidez de esta doctrina. Vamos a ver lo que es. ¿Qué definición puede darse de la moral? La moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios. El hombre se porta bien cuando todo lo hace con la mira y para bien de todos. Porque entonces observa la ley de Dios. Esta pequeña frase es pequeñita, pero tiene mucho que meditar. Mirad, la moral está fundada, está basada. Si algo está fundado, entonces tiene algo que lo soporta o que está detrás. Entonces la moral es un producto, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien. En la observación de la ley de Dios. ¿Y qué es esto? ¿Qué es observar una ley? Sale una ley en el boletín oficial de España, en el BOE. ¿Y qué es observar esa ley? Es leerla, darle una interpretación, y hacer un resumen y sacar unas pautas para la conducta del día a día. Y eso con la intervención de la inteligencia. ¿Y qué son esas pautas? De la moral. Por eso la moral tiene mucho que ver con cuestiones sociales y temporales. Os voy a dar un ejemplo que viene en el libro de los Espíritus, de la pena de muerte. Vamos a ver. ¿Cómo puede distinguirse el bien del mal? El bien es todo lo que está conforme con la ley de Dios, y el mal todo lo que de ella se separa.
Así, pues, hacer el bien es conformarse con la ley de Dios. Hacer el mal es infringirla. Entonces pregunto yo, ¿la pena de muerte es moral? Este mapita en color azul, la pena de muerte está abolida en España, en Portugal y tal, hace muchos años ya. Pero en ese preciso momento hay aquí unos países, estos que están a rojo, sí, es bien proceder, es moral, es bien proceder que un juez determine la muerte de un asesino que se pruebe en tribunal que ha matado a otro, ¿vale? Entonces, es sí y no, depende de las costumbres sociales. Están a ver el problema del término moral. Hoy en día, en tiempo de Kardec, que moral, bueno, era lo que existía. Tiene que ser ética. Y vamos a ver por qué. Seguindo. ¿El hombre tiene por sí mismo medios de distinguir lo que es bueno de lo que es malo? Sí, cuando cree en Dios y quiere saberlo. Dios le ha dado la inteligencia para discernir lo uno de lo otro. Muy bien, es la inteligencia. Y claro, si es la inteligencia, entramos en la filosofía moral. Hay que justificar porque es bien y porque es mal. Entonces, ¿la pena de muerte es ética? Pues no, es antiética, donde sea moral o inmoral. ¿Y por qué? Hay que mojarse. Un cirugismo simple, el hombre es imperfecto, ¿verdad? Aquí, Estados Unidos, donde sea. Si es imperfecto y si está en función de juez, no puede equivocarse. Y entonces no puede atribuir penas irreversibles. Se sabe hoy, justo al día de hoy, hay unos tíos ahí en Estados Unidos que se ha detectado que hace ya decenas de años tenían la pena de muerte y hoy se ha visto que al final están inocentes. Se lo habían muerto, ¿cómo ahora se corregía? Por eso nosotros en España y en Portugal ya tenemos otra solución, que es detención por alargada por muchos años, porque ahí siempre se puede corregir la cosa. Muy bien. La pena de muerte desaparecerá incuestionablemente, y su supresión marcará un verdadero progreso en la humanidad. Cuando los hombres estén más ilustrados, la pena de muerte será completamente abolida en la tierra, y los hombres no tendrán necesidad de ser juzgados por los hombres. Aunque sin ética, a 160 años, ahí está la respuesta. ¿Vale? Muy bien, entonces el espiritismo como ética tiene que justificar lo que es bueno, lo que es malo. No basta que un amigo mío, el director del centro o otro, el Papa, el jefe, diga, no, tenemos nosotros que justificar. Es porque el mal es siempre el mal, aunque todos lo practiquen y el bien sigue siendo antes que nadie lo practique. Esto que todo el mundo hace no puede ser una justificación del espíritu, ¿verdad? Muy bien. Para asegurar la unidad en el porvenir, una primera condición es indispensable, que nuestros escritos no den pábulo a interpretaciones contradictorias. Una segunda condición es no salir del círculo de las ideas prácticas. La tercera condición, en fin, es no se inmovilizar en el presente. Muy bien, esto viene escrito en la revista Espírita, en la Constitución del Espiritismo en diciembre de 1868 por Kardec, y está reconocido también en las obras póstumas. Es la visión que él tenía para el futuro. Como estamos llegando al fin, solo os voy a hablar un poco más detalladamente de esta primera. Es decir, que el espiritismo como ciencia tiene que, al día de hoy, tiene que seguir evitando errores, y el lenguaje es corto, siempre. Todos sabemos que cuando a veces dicen, no logro expresar por palabras mis emociones. Todos sabemos esto, ¿verdad? Nuestro lenguaje es corto. Os voy a hacer una demostración, ¿vale? Y claro, después hay que no ir por ideas. No, el espiritismo es cosa práctica, resolver problemas del día práctico. Y estar abierto a nuevas ideas, nada de dogmas, ¿vale? Vamos solo a ver con detenimiento. ¿Es eterna la ley de Dios? Es eterna e inmutable como el mismo Dios. Bueno, hemos escuchado la contestación a la pregunta 615. Es verdad que la ley
de Dios puede ser tan eterna, inmutable como su creador? Puede ser, filosóficamente. ¿Qué es ser eterno? Ser eterno es, no tiene principio ni tiene fin. ¿La ley es de quién? De Dios. ¿Quién es el creador de la ley? Dios. ¿Quién le ha dado inicio? Dios. Entonces no puede ser eterna. Mucho menos tan eterna como Dios. Claro, pero, hombre, Kardec se equivocó. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a decir hoy? Hoy decimos así, el hombre es inmortal, es decir, que sobrevive a la muerte. Pero ha tenido un principio, ¿verdad? Y cuando empezó viviendo ya existía la ley que lo regía. Perfecto. Entonces, es decir, la ley es más inmortal que el hombre, porque existía antes del hombre aparecer, pero tiene que ser menos eterna que Dios, ¿no? Ese es el problema del lenguaje. Porque nos debemos justificar a todo en este tema. Muy bien. Bueno, saltando para el final, porque me hablan ahí de una nueva base filosófica que yo no conocía, que se llama fin, ¿vale? Muy bien, entonces, saltando, os dejo solo con esto. Muy bien, mis amigos, llegamos al fin, que no es esta nueva base científica o filosófica del espiritismo. Yo he consultado estas obras todas que aquí están, y claro, también mi primera obra espírita, que es esta. En esta obra, como he dicho, el primer capítulo nos habla mucho de cómo pensamos, y tiene que ver también con este tema que hicimos ahora, que es eterno, si no es eterno, un lenguaje, la limitación, la intuición y tal. Y esta parte que hablamos tiene un capítulo que es el espiritismo como sistema, y que hablamos de todas esas evidencias científicas que yo hablo. Los que les gustan leer digital, móvil y tal, podréis ir a Bubok, esta librería que es española pero tiene una representación en Portugal, y podéis descargar también el libro, pero está ahí lo que necesitáis. Yo estoy grabando esta conferencia, además de que tenemos aquí en Mindalia, también voy a subirlo a mi canal de espiritismo, el Espiritismo JG, dentro de un par de días. Podéis conectar de muchas formas, incluso por mi email, espiritismo.jg@gmail.com. Y bueno, ahora ya podemos tratar esa base filosófica del fin. Fin. Muchas gracias.